Perfecto, ya está grabando. Entonces, les decía que formalmente vamos a empezar a trabajar con los conceptos de esta unidad. Unidad que no hay que olvidar, estamos inscritos, por decirlo así, en la unidad de álgebra. Y hoy día empezamos el tema de los productos notables. Ok. De partida, cuando hablamos de productos notables, se refiere, hay que hacer énfasis en las dos palabras. Primero que todo, cuando hablamos de productos, se refiere a que vamos a estar multiplicando cosas, ¿ya? De hecho, ya llevamos toda una semana multiplicando expresiones algebraicas. Dígase, como ya mencionaba recién, multiplicamos monomios, o sea, algunos términos solos, por binomios, por trinomios, por polinomios. Se hemos hecho ya varias multiplicaciones, sabiendo que lo que hay que rescatar es que multiplicamos los coeficientes numéricos entre sí y las variables literales las trabajamos como potencias. Ahora, cuando hablamos de notables, de productos notables, se refiere a que hay algunos productos algebraicos que se pueden hacer saltando en algunos pasos, ¿ya? Que se pueden hacer sin tener que multiplicar término a término y luego reducir, sino que pasamos directamente de la expresión del producto, de la multiplicación, mejor dicho, a el resultado, sin hacer tanto paso entre medio. De hecho, cuando uno habla de notables, se refiere a que son productos que se destacan, que se repiten mucho, que, no sé, que son más destacados, por decirlo así, dentro de la matemática. O sea, es decir, esto, lo que vamos a ver desde hoy día, son expresiones algebraicas que se multiplican entre sí y que se repiten mucho, aparecen en distintos contextos de la matemática, ¿ya? Así como se repiten tanto, digamos que la gente decidió hacerlos fórmulas, por decirlo así. Son como una especie de propiedad. Pareció la propiedad de las potencias que uno podía perfectamente hacerlas paso a paso, pero la gracia de las propiedades, en el caso de las potencias como ejemplo, es que uno se saltaba varios pasos y pasaba de una expresión a otra. Aquí es lo mismo, ¿ya? Vamos a pasar directamente del planteamiento de un producto a su resultado. O sea, de ahí la palabra notable. Ya, me cruzo, quiero ver si hay algo en el chat o no, todavía no, pero sí llegó más gente. Perfecto. Bien, entonces, vamos con la intro. Dice, lo mismo que le dije recién, pero lo vamos a formalizar. Dice, dentro de la multiplicación algebraica, de la multiplicación algebraica, existen algunos productos, que pueden ser desarrollados en forma directa. Pueden ser desarrollados en forma directa. Es decir, sin multiplicar término a término, o sea, básicamente saltarme algún paso, sin multiplicar término a término, primero, y luego reducir. Estos son varios, ¿ya? Pero hoy día vamos a enfocarnos específicamente en el primero, si alcanzamos también en el segundo, ¿ya? Les digo enseguida, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Primero que todos, el primero que vamos a revisar es el cuadrado del binomio. Muy famoso, materia de muchos memes. Espero que no aplique tanto para ustedes, cuadrado de binomio.
Así como hay un cuadrado de binomio, también hay un cubo de binomio. ¿Ya? Estos dos van muy de la mano, así que idealmente lo queremos juntos, pero vamos a hacer la gran introducción con el cuadrado de binomio. El cubo de binomio va a salir como solito. No sé si hoy día, sino mañana. Cubo de binomio. Luego, uno que trabajamos bastante es la suma por diferencia. Suma por diferencia. Y por último, con el nombre más largo, es producto de binomios. De binomios con un término en común. ¿Ya? Este va a ser una especie como de índice que vamos a estar trabajando. S, S, S y S. ¿Ya? Cuando más adelante veamos el concepto o la parte de la unidad que trata de la factorización, que es concepto que ya hemos aplicado un par de veces en clase, van a haber algunos más, pero de momento nos falta trabajar con esto. Ahora, para que no quede tan en el aire, tan teórico, vamos a algún ejemplo, como para que los puedan identificar más que. Como dice cuadrado de binomio, primero tengo que tener un binomio, cualquiera. Por ejemplo, 3a más 5b. Y dice que este binomio, que es, fíjense bien, tengo dos términos algebraicos sumándose, eso es un binomio, lo elevamos al cuadrado. Por eso el paréntesis, ¿ya? Si no pongo el paréntesis, solamente estaría elevando a la esa b. Pero estoy elevando a todo el binomio. El cubo de binomio, un poco distinto, puede ser otro binomio cualquiera, por ejemplo, menos 4b más, no sé, 7q, inventando cualquier cosa, pero esta vez, en lugar de estar elevado al cuadrado, está elevado al cubo. ¿Ya? Por si acaso. Voy viendo el chat. De momento, nada, pero hay esta gente conectada, eso me gusta. Me agrada. Por ahora bien. Ya, vamos con algunos otros ejemplos. Suma por diferencia, como el nombre lo dice, es una adición de dos términos por multiplicándose con la diferencia, es decir, con una resta de los mismos dos términos. Por ejemplo, y podría ser m menos 4n, lo dije, suma por diferencia, el orden, ¿verdad? Van a ver, se van a dar cuenta más adelante que da lo mismo. Entonces, suma por la diferencia de los mismos términos. Ya. Un par de términos sumándose se multiplica con los mismos par de términos, pero restándose. Y por último, dice producto de binomios con un término en común. Así que son dos términos que se multiplican, al igual que estos casos, comparten un término en común, por ejemplo, x, y el otro término cambia. Por ejemplo, más 3 menos 4. Son dos, comparten un término en común y el otro es distinto. ¿Ya? Entonces, en base a esos ejemplos, vamos a ir trabajando en esta parte de la unidad. ¿Ya? Y vamos a partir con este, con el primero. Bien, vamos a ello. ¿Ya? Vamos a ver si me cae ojalá todo aquí, pero no lo sé, no lo sé. Lo intentaré. Bueno, si no, partamos de más. Entonces, el primero de todos va a ser el cuadrado de binomio. Primer gran tema. Voy a poner por negro todavía. Cuadrado de binomio. Así que ahora, chicos y chicas, si tienen acceso al Classroom, ahí yo les subí directamente la actividad 4 de la Aprender en Línea, ya un PDF que está. Ese lo vamos a realizar ahora mismo. Igual lo voy a proyectar ahora en la clase, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Un segundo. Ya, entonces, voy acá.
Tengo más gente conectada, que agradable. Y voy a mostrarles, como les decía, el aprendo en línea, que no lo puedo decir. ¿Qué pasó? Una ventana, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja abrirla? ¿Dónde? Bueno, voy a presentar toda la pantalla. Pero ahí está. Ya, esto lo aprendo en línea. La actividad 4. Mismo PDF que tienen ustedes acceso en su clase. ¿Ya? Entonces, fíjense bien que parte muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente en la semana pasada, cuando vimos que trabajamos con el área de rectángulos, ¿cierto? Entonces vamos a partir ahora con el área de dos cuadrados, porque es cuadrado de binomio, vamos a trabajar con cosas al cuadrado, en donde el primer cuadrado que vamos a tener aquí es un cuadrado grande, ¿ya? Cuyos lados no me dicen cuánto mide de forma completa, sino que me los parten como en pedacitos. Sería ese pedazo y ese pedazo, ese pedazo y, y ese pedazo, ¿ya? Al primer pedazo, un poco más grande, la voy a llamar A, al segundo la voy a llamar B, y aquí lo mismo, A y B, ¿ya? Entonces, primero que todo, antes de fijarnos en el siguiente cuadrado, que si yo dejo de presentar, temas que lo ven conmigo. Ahí sí, aquí está. ¿Cómo calcularíamos o expresaríamos el área de ese cuadrado? Recordando que, lo escrito y luego lo voy a borrar, que el área de este tipo de figuras, ya sea un rectángulo, sea cuadrado, cualquier cosa de ese estilo, se calcula en general como base por altura. Si esta es la base, esta es la altura, el área de este tipo de figuras es base por altura. O lo que es lo mismo, altura por base. Hay que recordar que la multiplicación es conmutativa. Entonces, ¿cómo se calcularía el área de esta figura? Primero que todo, hay que saber cómo expresamos esto, sabiendo que la base, por ejemplo, y la altura, que ambas son iguales, si se dan cuenta, están expresadas como en pedacitos. ¿Cómo podemos expresar el área, la medida de esta base? ¿Qué habría que hacer con estos dos pedazos A y B? ¿Qué operación? Esos pedazos se suman, se multiplican, se restan, se dividen. ¿Que alguien me diga en el chat? ¿Qué se puede hacer acá con A y B? ¿Qué habría que hacer con ellos dos? Para tomarlos como un solo lado. Dice aquí, multiplicar la variante. Si los multiplico, fíjate bien, aquí hablamos de multiplicación antes, ¿cierto, Vale? Pero lo que multiplicamos para calcular el área es la base completa por la altura completa. Fíjate aquí que A y B son pedacitos de la base y pedacitos de la altura. Entonces, no es llegar a multiplicar A por B. Para armar la base completa, antes de pensar en el área, para armar la base completa lo que tenemos que hacer es, como dice Constanza en este caso, sumarlos. ¿Por qué? Ese pedacito A con ese pedacito B, si los sumo entre sí, armo la base completa. Ese pedacito B más ese pedacito A, ahí armo la altura completa. Y ahora sí, Valentina, ahora que tengo la base completa como A más B y la altura completa como B más A, o lo que es lo mismo, A más B, ¿qué hago con estas dos expresiones para calcular el área? Bueno, ahora te pregunto, Valentina, por el área. ¿Qué hago con esto entonces? Ahora, bueno, ya me lo dijiste, se multiplica, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo expreso esta multiplicación de esa base por esa altura? Escribirlo. ¿Cómo multiplico eso? Sí, estamos viendo algo parecido. Estamos construyendo la especie de fórmula o expresión algebraica del cuadrado de binomio en base a dibujos. ¿Ya? Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo expreso el área de este cuadrado grande sabiendo que la base es A más B y la altura es lo mismo? ¿Ya? ¿Que alguien lo escribe ahí en el chat? ¿Cómo expreso esa área?
Ya me dijo la Vale que es multiplicando. Pero, ¿cómo escribo esa multiplicación? ¿Cómo escribirían? Vamos, vamos. A más B por A más B, perfecto. Y aquí la Valentina lo hace aún más preciso, le pone paréntesis. Muy bien ambos, ambas. Porque efectivamente multiplico ambas cosas, ¿cierto? Se multiplican A más B por A más B, pero específicamente debo poner sí o sí los paréntesis. ¿Ya ves como dijo la Vale? Porque si no pongo los paréntesis, y yo, por ejemplo, meto esto en la calculadora reconoce, como está bien hecho, que la multiplicación se hace antes. Y aquí, lo que yo veo literalmente, es que se multiplican B por A, no la base completa por la altura completa. Así que si yo pongo los paréntesis aquí, ahí estoy señalando que lo que multiplico son los binomios. Son la suma de A y B, la suma de A y B. Perfecto, muy bien las dos. ¿Ya? Así que ahora, efectivamente, me puedo también dar cuenta que dado que tengo el mismo binomio repetido, lo puedo escribir algo así. Es una potencia, fíjense bien, es una multiplicación de dos factores que son iguales. Entonces, cuando tengo multiplicación con factores iguales, eso lo puedo resumir como una potencia, donde la base es el factor repetido, y como lo tengo dos veces, eso está elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? ¿Me hubo caso hacer un poquito mejor? Más parecido a las A y B que tengo ahí. A más B, todo eso al cuadrado. Así lo puedo resumir. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora, de igual manera, si se fijan bien, en el aprendo en línea, voy a volver a proyectar eso, tenemos, ¿me deja o no? Sí me deja. Tenemos a la derecha otra figura, que es el mismo cuadrado, pero separado en partes. ¿Ya? En donde trataré de dibujar el mismo cuadrado. La idea ahora es separar o calcular el área de la figura de la derecha, pero teniendo en cuenta que su área está separada en pedacitos, ¿ya? En mini figuras. Estoy tratando de hacerlo aquí lo mejor posible. Ahí sí, ya. Entonces tenemos lado A, lado A, lado B. Ahora, también están algunos pintados que los voy a pintar también, o achurar, mejor dicho, los vamos a rayar. Este lo estoy achurando con morado, un morado medio gris que aquí pasó por el negro. Y este con verde. Con un verde alumno, que también pasó por el gris. ¿Ya? Ahí tengo la figura. Entonces, me estaban pidiendo, yo ya dejé de compartir, que egoísta soy, que expresemos ahora el área de esta figura, lo vamos a llevar como área total, porque son hartas áreas pequeñas. Ahí. ¿Cómo calcularíamos el área de todo eso? ¿Ya? Entonces, si recordamos también lo que vimos la semana pasada, lo que hacíamos con estas mini áreas, ¿qué era? ¿Qué hago si calculo el área de eso? Entre ellas se suman, se restan, multiplican. El área grande es igual a ¿qué cosas de las áreas pequeñas? A la suma, a la resta, a la multiplicación. Si tomo hartas áreas pequeñas, ¿qué hago con ellas para armar el área grande? Que me digan ahí en el chat. Dividir o sumarlas. Ya, pues, entiendo el criterio de ambas. El área grande está separada, lo puedo tener así, en áreas pequeñas. Pero la pregunta es, si ya calculo el área de cada una de las áreas pequeñas, ¿qué hago con esos pedacitos para formar el área grande? Y como bien dice, la constancia es sumarlas. ¿Ya? Esa área, que es una fracción de esta área más grande, pues entiendo quizá la idea de la Vale de decir dividirlas, cada pedazo es una porción de la grande, estamos de acuerdo. Pero cuando tengo el área de cada una de ellas, lo que hago es sumarlas entre sí
para formar el total, ¿cierto? Cada vez que yo diga algo total, suele ser la suma de las partes pequeñas, ¿ya? Así que vamos a calcular cada una de las áreas pequeñas y la vamos a sumar entre sí. ¿Cómo calcularíamos o a cuánto equivale el área del cuadrado del lado A? Fíjense que es A por A, el cuadrado morado. ¿Cómo calcularíamos su área? ¿Que alguien me diga? Connie o Vale, por ejemplo, que están ahí participando full. Romina, Felipe, los invoco también. Ahora veo el computador. ¿Cómo calculo entonces el área del cuadrado pequeño, el morado? Con el ejemplo del que se ha hablado, claro, es con este mismo ejemplo, pero fíjate que en esta figura estoy calculando el área grande al tiro, o A más B por A más B. O sea, efectivamente lo que hicimos fue multiplicar lado por lado. Exactamente, Connie. Usando este ejemplo, sería, como le decía la Vale, como es lado por lado, aquí yo preguntaba por el área pequeña, sería ese lado por ese lado. Sería A por A, o lo que es lo mismo, si lo resumo, porque de nuevo tengo multiplicación de factores iguales, A al cuadrado. Así lo vamos agotando. ¿Ya? ¿Vale? ¿Se va entendiendo? El área morada, solamente la morada, es lado por lado, base por altura, sería A por A. A por A al cuadrado. Sí, efectivamente, la idea es que vamos a llegar a decir que lo que estamos armando aquí va a ser lo mismo que lo que armamos acá, porque la figura en sí es la misma. Lo único que hicimos, la diferencia entre una y otra, es que está partida en pedazos. Continuemos. Vamos con las áreas blancas ahora. Fíjense bien. Este rectángulo está al lado de la figura morada. Este rectángulo, su base mide B. Y su altura, fijémonos bien, esta altura, ese pedacito específico, ese pedazo específico es igual a A. Por lo tanto, el área de ese rectángulo blanco, ¿cuánto vale? B por A, perfecto. B por A o A por B, lo voy a poner en orden alfabético, es lo mismo. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, ¿cierto? La puedo dar la vuelta sin ningún problema. Y eso se abriría como AB. Ahora bien, la otra figura blanca, o sea, lo pongo aquí como más AB. Ahí está abreviado. La otra figura blanca, su altura es B, su base es lo mismo que antes, extrapolo, A. ¿Cuánto vale su área? Lo mismo, ¿cierto? B por A también. O A por B, que es lo mismo. A por B. Entonces, si también lo resumo como, fíjate bien, tengo A por B, tengo dos veces AB. Lo puedo reducir porque son términos semejantes. Ese término es semejante a ese. Es semejante a ese. Así que como son semejantes entre sí, los puedo reducir y decir que tengo dos veces lo mismo. Tengo dos veces AB. Yo tengo dos términos iguales que son AB. Por último, el cuadrado verde. ¿Cuánto vale? ¿Veis aquí? El cuadrado verde también sería A por B. No, Connie, pues fíjate que el cuadrado verde, su base mide lo mismo que está acá abajo, que es B. Voy a poner acá arriba por entonces. B. Y su altura es lo mismo que está a este lado, que es B. Exactamente. Sería B por B. Sería BB. BB, BB. B por B. Entonces, como es B por B, es lo mismo que decir una potencia de base B con exponente 2, porque tengo dos veces el mismo factor. Y así, estimados y estimadas, tenemos que esta expresión es igual a esta. Y la construimos nosotros. Esa es la gracia. Entonces, podemos decir, si continuamos con la idea del aprendo en línea, ahora fíjense bien que como las figuras son iguales, al ser una igualdad, a partir de una puedo encontrar la otra, que le echamos G. A partir de una puedo calcular la otra. Entonces, ambas son exactamente iguales, son la misma figura. El área grande la puedo calcular multiplicando los lados o sumando las áreas de cada mini pedazo. Por lo tanto, vamos a ver aquí. Por lo tanto, dos puntos.
tenemos que la expresión inicial, esta, sobre que también, a más b al cuadrado, es lo mismo, equivale, uy, equivale a lo último que encontramos acá, a al cuadrado más el doble del producto de AB más b al cuadrado. Y ahí, queridas y queridos míos, tenemos la primera fórmula de los cuadrados de... Bien. Bien, Colin, ahí pudo activar su cerebro rápidamente. En mi caso estoy más viejo, necesito café para que se funcione. Les decía que aquí tenemos la primera fórmula o expresión algebraica que resume un producto notable. Tenemos aquí, les presento al cuadrado del binomio. Nótese que aquí, en un caso un poco más específico, aquí es una suma. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo encontramos el cuadrado de binomio, pero cuando esto es una resta, una sustracción. ¿Ya? ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, ahora nos piden en el Aprendo en línea que verbalicemos esto. ¿Ya? ¿Cómo podríamos leer esto? Dice, A más B, paréntesis, A más B, cierro paréntesis, cuadrado, no funciona así. Ya la idea es que transformemos esto en lenguaje literal, ya que se pueda entender. Entonces, primero, lo que tenemos aquí en esta parte, la parte izquierda, es el cuadrado de la suma entre A y B, que se entiende bien, el cuadrado de la suma, el cuadrado de la suma entre A y B es igual a... Fíjense que tenemos varias sumas, ¿cierto? Tenemos, bueno, varias dos. Tenemos la suma en donde todo lo que se suma son el cuadrado de A, el cuadrado de B y ese término. ¿Qué es este término? Es el producto entre A y B por 2. Y cuando tengo algo por 2, eso literalmente se puede mencionar como el doble de algo. ¿Ya? Estoy ordenando las ideas de a poquito. Se puede decir el cuadrado de A, el cuadrado de B, o en orden, el cuadrado de A, el doble del producto entre A y B, y el cuadrado de B. Así que es igual a la suma de todo lo que voy a decir, a la suma entre el cuadrado de A, el doble del producto entre A y B, y el cuadrado de B. Ahí tenemos toda la expresión, esto, resumido, o sea, más que resumido, traducido al español más no al chileno. ¿Ya? O sea, está aquí traducido en palabras, en lenguaje literal. Le hago una vez más, fíjense bien. El cuadrado de la suma entre A y B. El cuadrado de la suma entre A y B. Fíjense que cuando estamos nombrando, traduciendo expresiones algebraicas de la expresión a las palabras, al lenguaje literal, lo que hacemos es compartir de afuera hacia adentro. ¿Ya? El cuadrado de la suma de A y B. No digo, si tengo A y B, luego lo sumo, y al final lo elevo al cuadrado, es como raro, es como decir, no se entiende bien. En cambio, si parto de afuera hacia adentro, es el cuadrado de la suma entre A y B. Es igual a la suma, fíjense que lo último que uno hace es sumar, a la suma de el cuadrado de A, el doble del producto de A con B, o entre A y B, y el cuadrado de B. Ahí está. Ya, vamos bien. Hoy tenemos 30 conectados. Genial. Bueno, 28 porque yo estoy 2 veces. Pero bien, bien. De las asistencias más altas en un buen tiempo. Bueno, me alegro que hayan hecho eco del correo que les mandé. Bien. Entonces, ya tenemos traducido esto al lenguaje literal.
Ahora bien, podríamos comprobar que esto efectivamente es así, porque esto ya lo vimos con un dibujo. Pero, ¿qué tal si lo comprobamos de manera algebraica? Es decir, tomo este producto, lo desgloso, lo expando y lo resolvemos paso a paso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comprobar que efectivamente esta expresión es igual a esta, no tanto por el dibujo, no asumiendo que ambas son iguales, que sabemos que lo son, pero sino que lo vamos a comprobar usando el álgebra. Me siento medio lagueado, no sé si ahora sí. Sí, ahora sí. Antes estaba medio lagueado, parece. Me estaba moviendo como con 10 FPS. Ya, entonces, comprobemos. Comprobemos que esta efectivamente es así. Pues lo que vamos a hacer es tomar esa parte, así, a más b al cuadrado y lo voy a expandir. Esto es lo mismo que decir a más b por a más b, ¿cierto? Desglosé la potencia en la multiplicación del factor repetido. Más que nada para tener acceso a cada término y sabemos que cuando tenemos algo así, lo que uno hace es multiplicar término a término, aplicando la propiedad distributiva. Es decir, el primer término del primer binomio multiplica a cada término del segundo binomio. Y luego, el segundo término aquí multiplica a cada término del segundo binomio. Dicho eso, multipliquemos. Dice, a por A al cuadrado. Son todos positivos, así que positivo. A por B, le dije A por A al cuadrado. A por B es AB, más B por A, es lo mismo que decir también AB. Y finalmente, B por B, todos positivos entre sí, me da B al cuadrado. Y nuevamente, tengo dos términos semejantes, los puedo reducir, reduzco S con S, y nos queda que esto efectivamente es A al cuadrado más dos veces A por B más B al cuadrado. Confirmado, comprobado, la fórmula que teníamos es correcta. Así que nosotros armamos una fórmula que resultó ser correcta. Algo que le puedo contar a mis nietos. Ahora bien, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Se me han perdido entre medio? Dice por ahora, la Connie, no. Vale, Romina, Felipe, Krishna, Guillermo, Alexander, ¿hay dudas? Dice, la verdad tampoco, estamos bien, parece. Hugo, ¿vamos bien? Parece que sí. El Felipe se nos fue, Felipe García, bueno, ojalá vuelva. Ya, entonces, dado que estamos en dos, yo les adelantaba que vamos a ver esto es con la suma. Este binomio está formado a partir de una suma de términos. Pero ¿qué pasa si lo que tengo entre medio es una resta? ¿Ya? Vamos a ver que vamos a usar este mismo método, ya vemos que pictóricamente funciona, vamos a usar este mismo método para armar la expresión para cuando tenemos una resta dentro del binomio, es decir, a menos b al cuadrado. Entonces lo mismo que en el caso anterior, expando la potencia como a menos b por a menos b. Es lo mismo. Y al igual que en el caso de la suma, no cambia nada, en verdad. Vamos a multiplicar también término a término, todos con todos. Es decir, S con S, S con S, y luego S con S y S con S. Teniendo atención a que ahora no todos son positivos, sino que tenemos que las B, ambas son negativas. La puedo considerar así. Así que vamos a ir a estar bien atentos con el signo. Un segundo.
usar el teléfono. Mañana creo que voy a llamar y ver qué onda. No, de que contesté el primer producto es ahora. Siguiente. A por menos B. Positivo por negativo. Positivo me algo negativo. Y A por B es AB. De nuevo. A por menos B. A por B es AB, pero positivo por negativo me da negativo. Sí, ¿no? No sé qué onda. No sé. Ah, ya, no sé. No, bueno, estoy escuchando bien, ahí volvimos. Ahora sí, ya, volvimos. Entonces, hicimos el producto entre A por A al cuadrado. A por menos B es menos AB. Seguimos. Primera fecha verde. Menos B por A. Menos por menos B por A me da positivo, menos por más me da nuevamente menos. B por A es lo mismo que A por B, lo escribo como A. Finalmente, menos B por menos B, ambos son negativos, menos por menos me da más, ahí, y B por B es B al cuadrado. Así que, nuevamente, tenemos dos términos semejantes entre sí. A ver, enfócate, enfócate, súper borroso. A ver, señor, en internet. Espero que ustedes lo estén viendo bien. Yo, en el computador lo veo mal. Bueno, menos AB y menos AB, ambos son semejantes entre sí. Fíjense que la parte literal es exactamente igual. Y además ambos son negativos. Cuando eso ocurre, lo bajamos y ambos son iguales. Tengo dos veces lo mismo, pero ambos son negativos. Es menos 2AB. Y el b cuadrado sigue siendo positivo. No. Y fíjense bien que la fórmula funciona, o la expresión alfabética funciona casi exactamente igual cuando la operación que tengo aquí es una resta. La diferencia es que el doble del producto entre A y B pasa de ser positivo a negativo. Pero los cuadrados siguen siendo positivos. ¿Cierto? Puedo plantear una segunda fórmula. Que sería, tengo ahora, aquí, por lo tanto, puntos, y tengo A menos B, y eso al cuadrado, es lo mismo que A al cuadrado menos el doble del producto entre A y B, más B al cuadrado. Es decir, los cuadrados siguen siendo siempre positivos, tanto el A cuadrado como el B cuadrado, pero lo que cambia es el signo del doble del producto entre A y B. ¿No se puede entender el ejercicio tanto si ya está representado? Por dos. O sea, no estoy haciendo el ejercicio, lo que estoy haciendo, mira, Fernando, Vale y Toledo, sacando las fórmulas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? No sé cómo son las personas. A ver, a partir de un ejercicio, el dibujito este, hagamos esto, se te ve todo bien. Pero aquí lo que pasa es que no siempre en el binomio vamos a tener una suma. A veces también va a haber una resta. Pero lo que quería llegar, más que confundirlos, es tener las expresiones para ambos casos. De hecho, la gracia del producto notable es que vamos a dejar de trabajar con esto. No vamos a saltar estos pasos.
la idea es aplicar directamente esta expresión. Y cada vez que nos encontremos con una suma o una resta de términos, este al cuadrado, lo que vamos a hacer es aplicar la expresión que acabamos de ver. Y nos saltamos todos estos pasos. Puede saltarse toda esta parte algebraica, saltarse la parte pictórica. Ya de vez en cuando les voy a pedir que lo representen, pero la idea es trabajar directamente con la fórmula. ¿Alguien aparte de mí escucha el profe como con el micrófono tapado o algo? No lo sé, no sé si será el caso, no sé. Yo tengo aquí voy contando por partes. Yo estoy aquí con el internet móvil, debería estar bien. Esta llamada entre medio, no sé si habrá hecho una interferencia en mi teléfono, pero sí. Y Connie, efectivamente sí. Entendiendo esto como ejercicios, mira que estos ejercicios, o resultados de ejercicios, los podemos ocupar como fórmula para varios ejercicios más. Escucho mal, ¿vale? Voy a salir y voy a volver a meterme. ¿Ya? Rapidito, así que no se desconecten. Ya, ¿ahora cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? Bastián, ¿vale? Bien, perfecto. Y ahora sí. Como típica solución en tecnología es resetear. Bien, entonces, insisto, la gracia de esto es que a partir de los ejercicios que hicimos recién, encontramos dos fórmulas que son las que vamos a ocupar siempre. Ya cada vez que tengamos una suma o resta de cosas al cuadrado, me voy a saltar toda esta parte de álgebra y que vamos a aplicar la fórmula. ¿Ya? Quiero ver cómo andamos de tiempo. Me da bien. Ya, estoy un poco pasadito. Así que voy a dejar de grabar en este momento para darle unos 15 minutos de recreo y así podemos, vamos a gestionar a la vuelta, ¿ya? Dejo de grabar.